Este programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este martes 11 de septiembre del año 2018, Día de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela. Habrá que pedirle por nuestro país. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre de la tarde de hoy, cargada de noticias, de informaciones. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU votará una resolución sobre abusos en Venezuela. La iniciativa pide al gobierno nacional que abra sus puertas a la asistencia humanitaria para solucionar la escasez de comida y medicinas. Además, la Oficina de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, recordarán ustedes que durante tanto tiempo incluso celebró la política de esta administración. Bueno, advirtió que Sudamérica sufre un aumento del hambre arrastrada por Venezuela. El director de estadística de la organización, José Rosero, indicó que la tasa media de subalimentación fue de 11,7% de la población entre 2015 y 2017, incluso antes del proceso hiperinflacionario en nuestro país. Varios datos. Luego de una nueva protesta de los pensionados ante la Defensoría del Pueblo, el gobierno anuncia que cancelará completo, el próximo viernes. Habrá que ver si esto se concreta, si es verdad. Profesores de la Universidad Central de Venezuela protestarán por la nueva tabla salarial. El Papa Francisco agradeció a los obispos venezolanos por su resistencia durante encuentro en el Vaticano, y un supuesto proyecto de constitución que discute la constituyente comunal consagraría la patria bolivariana socialista, las comunas y el fin de la propiedad privada, tal y como, por cierto, figuraba ya en el proyecto de reforma que fue rechazado por los venezolanos en 2007. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en línea telefónica a nuestro primer invitado para hablar acerca de un tema al cual hemos hecho especial seguimiento en este espacio. Se trata de Emilio Lozada. Él forma parte de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Muchas gracias por esa invitación a ese prestigioso y conocido y atendido programa nacional e internacional. Gracias. Señor Emilio, mucho interés de conocer los detalles acerca de la protesta, la nueva protesta que protagonizaron ustedes el día de hoy ante la Defensoría del Pueblo, y la promesa del Ejecutivo Nacional sobre la cancelación de sus compromisos este viernes. Lo escuchamos. Bueno, sencillamente nuestra protesta continúa porque hasta el presente, hasta este momento, no hay ninguna claridad sobre el pago completo de las pensiones del Seguro Social. Y esta situación se viene agravando desde el día 20 del mes de julio, cuando ya teníamos una conexión y veníamos haciendo, si se quiere, un seguimiento con mucha posibilidad y muchos éxitos con la gente de Sudeban, con quien nosotros desde el día 15 de marzo hicimos una protesta frente a autoinstalaciones y nos dieron acceso, y a partir del 21 de marzo se creó una circular donde se establecía a toda la organización de los bancos cómo era la forma de atender a los pensionados en las instituciones bancarias y optimizar esa atención. Dentro de los parámetros de esa circular estaban los que cobraban por el primer día, segundo día, tercer día, de acuerdo a su cédula de identidad, y lo más importante de esa circular es que dice en su texto que la organización bancaria debe disponer y mantener, al momento de efectuar el pago de la pensión, billetes de alta denominación, y siempre, en todo caso, ser garante de la entrega del monto exacto a los pensionados de acuerdo a lo que ellos requieran en el momento.
esa situación indica que se nos iba a pagar por número de cédula y por terminar el número de cédula, los días establecidos, y si yo quería retirar parte o el total de mi dinero, que es mi dinero, de mi pensión, lo podía hacer, y eso venía funcionando hasta el día 20 de julio, que cuando iban a pagar 8.400.000, solamente se aparecieron con 2 millones. Y desde ahí para acá, a esta fecha, no ha habido posibilidades de que eso se haga efectivo en función de respetar esta circular que es el gobierno. ¿Qué pasó? Que con fecha, casualmente, el mismo día que Nicolás decretó el nuevo aumento del salario mínimo, ese mismo día en la mañana, con Sudeban nos habíamos puesto de acuerdo para que los 4.200.000 bolívares que se convirtieran en nueva moneda, 42 bolívares, ya estaban depositados en los bancos. Pero como esa noche cambió el panorama, nos llamaron la semana siguiente para que aguantáramos una semana más a fin de que llegaran 1.800 bolívares y que todos cobráramos completo. Ese siempre ha sido el espíritu de la gente de Sudeban, en función de nuestra cobranza. Bueno, el mismo día que nos anunciaron eso, no pasaron 2 horas, cuando desde la Vicepresidencia de la República se orientó que no era así, que era en función de, otra vez, rebanar nuestra pensión, el 1 de agosto, el 1 de septiembre, el día 7 y ahora el día viernes de esta semana. Entonces, eso no ha sido en realidad lo suficientemente efectivo, porque el que va a cobrar 450 bolívares se le aparecen con 90. Hoy estaban pagando los bancos 10 bolívares. ¿Por qué? Porque no llegan las remesas completas y quien las debe mandar es el 10 Banco bolívares Central. soberanos. 10 bolívares soberanos. Empezaron pagando 90 o 100 y pasó lo que pasó el día sábado, y esta mañana yo escuchaba en un programa de televisión a un señor de nombre Palavicini, no sé quién es, pero estaba hablando a nombre del gobierno, y entonces él reconocía que el gobierno creó una situación de incomodidad dando unas declaraciones distintas con relación al pago de las pensiones del Seguro Social desde el día sábado que debía hacerse, y bueno, los bancos no trabajaron ese día sino el día lunes, y esta semana pasada trabajaron el viernes hasta el día del martes, que fue que abrieron porque era bancario el día de ayer. Entonces, la situación sigue igual, nosotros seguimos reclamando, no vamos a parar en nuestro reclamo. Fuimos a la sede del Seguro Social la semana pasada, la semana antepasada nos atendieron muy bien, concretamos algunas cosas en función de que se pretendía y se creó el rumor de que teníamos que cobrar todo con el carnet de la patria o la billetera móvil. No, si habemos 3.800.000 que no tenemos eso, y solamente lo tienen 700.000 que cobran por la pensión Amor Mayor. Entonces, ante esa situación fuimos a ratificar nuestra posición con relación a ese producto, y también los que cobran por ese sistema tienen derecho, igual que todos nosotros, pues. Pero entonces no era esa la forma de imponernos una cosa en 3 días, y no será nunca, porque nuestro único documento que tenemos para identificarnos es nuestra cédula de identidad, y eso quedó muy claro. Pero hay un detalle: la pensión del Seguro Social está conformada por 2 elementos, que son el salario mínimo y el bono de la guerra económica. Y de ese bono de la guerra económica, ahora en este nuevo pago, nadie ha hablado. Nosotros queremos que un funcionario del gobierno nos hable claro, que es lo que estamos buscando, que nos hablen claro, que hable claro el presidente del Banco Central de Venezuela, que si no están las remesas, no tienen los dineros completos, que lo digan, pero que no estén engañando a esta población que se sacrifica por llegar a un banco, que madruga porque necesita su dinero completo, porque usted los ve en las colas, y los que están esperando con una receta de medicinas en la mano para salir a comprar una medicina. ¿Y cómo hacen con 90 bolívares? Que ya no se puede comprar ni un cartón de huevos que costaba 82 y ya cuesta 120. ¿Cómo hacen con 10 bolívares? Según dice usted, es decir, no alcanza ni siquiera para 1 kilo de sal regulada. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado, por cierto, no fue un rumor, fue una declaración de Nicolás Maduro, al igual que el anuncio sobre el pago el día 1 de septiembre, día sábado, cosa que no ocurrió. En todo caso, yo le preguntaría a nuestro invitado qué expectativa tienen con relación a esta nueva promesa del Ejecutivo Nacional, según la cual
cual, bueno, sí van a cancelar completo el próximo viernes, y tomando en cuenta que para los pensionados es mucho mejor por la situación en nuestro país cobrar en efectivo. Lo escuchamos. Claro, como tú lo dices exactamente, es mucho mejor porque es que el efectivo no solamente lo necesitamos nosotros, todas las personas, todos los profesionales, todo el que tiene necesidad de cobrar, necesita el efectivo, porque es tan sencillo entender. Yo siempre les digo, y no es que los oriento, pero les pido a los que están en los cargos que bajen, que se pongan su camisita para caminar las calles, sus zapaticos de goma y vayan a un mercado y vean. En la entrada del mercado están los huevos a 60 bolívares en efectivo. Al entrar 10 metros más adentro, están con la tarjeta en 120. Entonces, el mismo cartón de huevo, la misma caja de huevo que compra el que está afuera, también lo tiene el de adentro igualita, de la misma marca o del mismo beneficiario. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde están las autoridades que ponen orden? Es lo que nosotros queremos. Hasta para montarse en un autobús necesitamos medio pasaje, 0.50. Esa moneda no existe, esa moneda no llega. Si uno paga con bolívares 2, que es el billete más bajo, el conductor le dice no tengo para darte vuelto. Entonces necesitamos para eso, para hacer una cola para comprar un pan, se necesita como mínimo 5 bolívares, 10 bolívares. Entonces se necesita el efectivo, y para cualquier actividad. No queremos, en realidad, yo escuché que habían dicho que estábamos bachaqueando eso. ¿Verdad que es difícil entenderlo, que una persona que tenga 90 bolívares vaya a venderlo para que le haga una transferencia por 2 veces ese mismo valor? Porque no va a comprar nada. Nosotros ya echamos números en función del costo de los productos que el gobierno publicó en Gaceta Oficial sobre lo que es carne, pescado, toda esa serie de situaciones, y después de los productos que para el aseo personal. Y lo que no está metido allí son las verduras, una frutita, bueno, y cuando uno suma eso con los precios que están en los mercados populares, sencillamente eso llega a 2.783 bolívares. Tenemos los soportes. Entonces, ¿dónde quedó el salario mínimo de 1.800? ¿Dónde está el bono de la guerra económica que faltan 720 bolívares? Queremos saber dónde está ese dinero y cómo nos lo van a pagar. Y si lo van a cambiar por otro nombre o le van a poner otro nombre, porque eso forma parte legal, tenemos todas las casetas donde Nicolás ha firmado el bono de la guerra económica junto al salario mínimo, como parte de la pensión del Seguro Social. Entonces queremos una explicación si le van a cambiar el nombre, pero que nosotros lo necesitamos en dinero, porque no nos lo pueden quitar, porque los derechos son progresivos, nos los pueden cambiar por otro nombre, por otra condición, pero por lo menos que lo hagan para que le den el bono de alimentación a los que no lo tienen, y así se acaba el problema del bono de alimentación, que está aprobado por una ley que fue ratificado por el TSJ como constitucional, y Nicolás no ha querido firmarlo y ni publicarlo en Gaceta. Por cierto, me da la impresión que fue el propio Nicolás Maduro, o bueno, representantes del Ejecutivo Nacional, quienes insinuaron, señalaron que nuestros adultos mayores estaban vendiendo el efectivo que recibían. Yo quisiera un comentario de su parte al respecto, porque da la impresión que el gobierno desconoce cuál es la realidad en nuestro país, y que hoy día, producto de, bueno, las medidas económicas que han puesto en marcha, resulta más barato pagar en efectivo que a través de transferencia. ¿Qué puede comentarnos? Casualmente, él dijo textualmente, palabras más, palabras menos, como un conocido programa muy lindo que hay en las mañanas en Radio Caracas, dijo, y que es tuyo también, dijo que él no quería creer, no, bajo ninguna condición yo quiero creer que están vendiendo el dinero nuestros jubilados pensionados que yo te quiero tanto, ¿no? Pero lo dijo en una forma como diciendo, parece ser que sí es cierto. Entonces, nosotros no somos bachaqueros. Una persona que venda, es más, nosotros tenemos conocimiento que Sudeban en una oportunidad detectó a 3 señores que estaban con unas máquinas o una computadora frente a un banco en San Bernardino, y fueron denunciados porque salieron 3 viejitos y los señores los abordaron, y enseguida estos señores le dieron el dinero y los otros supuestamente le dieron un número de una transferencia por 3 veces lo que estaban cobrando. Pero en ese momento, ni ahora, usted con 3 veces lo que esté cobrando, que haga eso, puede comprar con su tarjeta lo que compra en el efectivo, por esa misma razón que estás planteando, que es
necesario porque es más económico comprar en el efectivo que pagar con la tarjeta, con los inconvenientes que tiene la tarjeta, que ahora no hay luz, se fue la línea, las colas. Entonces, toda esa serie de cuestiones, y también pretender que los pensionados se metan en un sistema que la mayoría no conocen el sistema, nunca han visto ni siquiera unas teclas de un computador. Lo que tienen es su cédula y su libretica para ir a cobrar en un banco. Entonces, ¿qué quieren? Su dinero completo para esos gastos que se necesitan, de medicinas, de comida, de la que se consigue. Entonces, esa es la situación y vamos a seguirla reclamando, y también vamos a sumarnos a todas, porque eso es un acuerdo que hicimos ya, de sumarnos a todos los reclamos de los compañeros que sean jubilados o activos, hacen por sus luchas en el sector eléctrico, en los profesionales de la educación, los profesores universitarios, los del sector salud. Mañana salen los compañeros del sector eléctrico a la Plaza Caracas y nosotros vamos a acompañar a sus jubilados en ese mismo sentido, porque son las mismas carencias, lo que se padece por la contratación colectiva, por su situación de jubilado, que le violan sus contratos, y tenemos que darnos apoyo y sumar. Y eso no es solamente en Caracas, en una plaza, en un sitio, no, esto es a nivel nacional. El jueves, vamos a entregar un recurso de amparo ante el TSJ para que nos contesten o no, pero tenemos que hacerlo. Es un mecanismo que tenemos que cultivar porque necesitamos que nuestra pensión sea completa y que se pague en las fechas que está establecido en esa circular. El superintendente Antonio Morales Rodríguez nos ha atendido muy bien y nosotros pensamos seguir monitoreando la situación de en qué estado está en cualquier parte del país, en cualquier taquilla de banco. Tenemos conocimiento por el monitoreo que hacemos cada vez que hay esta actividad, de dónde está fallando el pago, en qué situación está, la gente que se desmaya, los viejitos que tuvieron una cola y salieron de ahí con 4 lochas y los atracaron. Todas esas situaciones, por el 0800 Sudeban, se pueden denunciar en cualquier parte del territorio nacional. Bien. Y tienen atención. Por eso es que la conexión nuestra con Sudeban es válida en el sentido de lo que nosotros estamos buscando. Gracias, señor Emilio Lozada, por atendernos, acompañarnos, presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela. Ojalá les cumplan, porque estamos hablando de un derecho adquirido, nadie les regaló la pensión, se la ganaron tras, saben ustedes, pagar oportunamente a lo largo de toda su vida, cotizar a lo largo de toda su vida. Hasta ahora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES-CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonpres.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.
Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos al inicio que, bueno, ha circulado incluso a través de redes sociales un supuesto proyecto de constitución que estaría discutiendo la constituyente comunal. En ese documento se consagraría la patria bolivariana socialista, las comunas, el fin de la propiedad privada tal y como figuraba, por cierto, en la reforma, el proyecto de reforma que fue rechazado por los venezolanos en el año 2007. Lo que sabemos de momento oficialmente es lo que dijo Germán Escarrá, que una comisión de la constituyente comunal tendría ya elaborado el 80% del proyecto de la nueva Carta Magna, esto al margen de los venezolanos, como suele ocurrir con esta administración. Para conversar acerca de este tema, saludamos en línea telefónica a nuestro siguiente invitado. Se trata de José Vicente Jarro, abogado, profesor universitario, además con posgrado en Derecho Constitucional, Administrativo, Ciencias Políticas, defensor de derechos humanos. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, María Alejandra. Saludos a ti y, como siempre, saludos a la audiencia. Pues un gusto conversar con nuestro invitado. Yo le pediría una primera valoración acerca de este tema, este supuesto proyecto de constitución que está circulando ya en nuestro país, que consagra una cantidad de conceptos que ya fueron rechazados en su momento por los venezolanos en el año 2007. ¿Qué puede comentarnos? Sí, primero, importante que estés en este momento haciendo una reseña de esto, porque yo creo que debe llamarnos la atención y debemos comprender a los venezolanos de otro desafío que nos coloca más el régimen en su estrategia de establecer y consolidar un sistema socialista, comunista, comunal en Venezuela. No me cabe duda de que la circulación de este borrador, vamos a decirlo así, por lo que entiendo, un borrador que se presenta como algo emanado del Instituto, algo de estos estudios de proceso social del trabajo Jorge Rodríguez, que habría salido del Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Bueno, no me extrañaría que esta sea la respuesta del régimen a pues las certeras afirmaciones, acusaciones con pruebas, con detalle, que se hicieron ayer en el Consejo de Seguridad de la ONU, en el debate y la conversación que se tuvo entre varios países y varios especialistas sobre el caso Venezuela. Sobre el texto en particular, una primera valoración, como tú me indicas, es un texto donde, ya tú lo habías señalado, se recogen muchísimas cosas de aquel proyecto de reforma constitucional que preparó Hugo Chávez en el año 2007, pero en mi opinión es mucho más grave incluso que ese proyecto de reforma constitucional. Es un texto en donde me llama poderosamente la atención que ya, como tú siempre lo dices al referirte a la constituyente, cuando tú dices, María Alejandra, y tú siempre has sido constante con esa terminología y te lo valoro, o sea, te lo reconozco, siempre has dicho constituyente comunal, y así ha sido. Este es un papel, yo diría un panfleto comunal que pretende convertirse en constitución, y donde una de las cosas que me llama la atención es que eliminan totalmente lo que es el concepto de Estado de Derecho, ¿no? El Estado de Derecho. Fíjense que elimina tanto así el concepto de Estado de Derecho que ahora Venezuela pasaría a ser un Estado popular. Se sustituye la palabra derecho por popular, luego democrático y de justicia social, ¿no? Un Estado, vamos a decir, de derecho siempre es la primera nomenclatura que se da en un texto. Aquí se pone Estado popular, democrático, de derecho y de justicia social. La justicia se califica como una justicia social, se cambia el modelo de Estado. Y cuando vemos que se cambia el modelo de Estado, se dice que se tiene que tener como esencia la patria bolivariana socialista y específicamente la dirección social de lo que es la dimensión política, ¿no? Luego se habla en uno de sus artículos que es un Estado de alguna manera federal, pero centralizado. Centralizado. Eso es terrible, o sea, eso es acabar con gran parte de los 200 años de la historia, del desarrollo de la historia venezolana,
donde hasta una guerra federal tuvo Venezuela para tratar de establecer algún tipo de modelo federalista, aunque sea híbrido, a través del proceso de descentralización, se utiliza la palabra desconcentración, se utiliza la palabra centralización, y a propósito luego se utiliza la palabra desconcentración. Cuando uno no quiere hablar de descentralización, utiliza la palabra desconcentración. Es decir, el poder va a estar centralizado políticamente a nivel de Caracas, del poder pues de Miraflores, etcétera, y desconcentrado administrativamente significa todo en coordinación con Miraflores. Eso es gravísimo. Repito, se acaban con todos los 200 años que tuvimos de evolución de una república centralista a una república federal en los términos garantizados en la Constitución, que nos llevó a un proceso de descentralización histórico en 1989. Y como tú lo reseñabas, y disculpe que me haya entendido tanto, como tú lo reseñabas, se elimina el concepto de propiedad privada como lo conocemos, de manera mucho más grave a lo que se hacía en la reforma constitucional del año 2007, y además se elimina algo que también se hizo en el año 2007, se elimina el derecho a la libertad económica, nada más y nada menos, y se establece todo un sistema del poder público basado en la comuna, en lo comunal. Eso es algo muy grave. En la práctica, profesor, si este documento es cierto, bueno, la intención del gobierno es clara, pero además no la ha escondido nunca, ¿no? Y sobre todo desde la época de la reforma del 2007, que perdió el expresidente Chávez aún en vida, es establecer un Estado comunitario en nuestro país. Es decir, todo giraría en torno al Estado según este borrador, de ser cierto. Ahora, la pregunta que yo le haría es, en su opinión, ¿qué tendría que hacer la sociedad venezolana frente a una intención de esta naturaleza? Un documento que no ha sido discutido por nadie, seguramente por un pequeño cónclave, que ya está prácticamente listo, y que, como usted decía, sería un nuevo desafío para nuestro país. Lo escuchamos. Sí, yo creo que primero, yo creo que tenemos que estar conscientes los venezolanos, la oposición como un todo, y ya me refiero a toda la dirigencia opositora. Tenemos que estar conscientes que esto marca un nuevo avance del régimen hacia la consolidación de un modelo totalitario, de un modelo hegemónico, de un modelo de centralización del poder, de un modelo de control social de las personas, donde ya en la Constitución se pretende quitarle a cada individuo, a cada persona venezolana, a cada venezolano, se le pretende quitar el carácter de persona y se le pone simplemente como ser humano. Ese cambio que parece baladí, ese cambio de eliminar la palabra persona y referirse a seres humanos, y con eso quitar una cantidad de derechos que son inherentes a la persona humana en la Constitución actual y en tratados internacionales suscritos y ratificados en Venezuela, es bastante fuerte. ¿Qué debe hacer la oposición? En mi opinión, debe estar clara en que esto es una arremetida bien fuerte, que debe llamar la atención de los sectores de la dirigencia política para de una vez más decirlo, una vez más intentarlo, unificar criterios políticos frente a lo que es el régimen, frente al gobierno, frente a quienes detentan el poder. Unificar criterios de cómo poder cambiar las cosas. Tenemos una dirigencia opositora que nos consta, ha trabajado, muchos líderes políticos han trabajado, otros no tanto. Una Asamblea Nacional que ha hecho lo posible, ha sido atacada, pero también le ha faltado fuerza, le ha faltado contundencia. Si nosotros vemos este panfleto, que yo lo llamaría así, disculpe la expresión, pero este panfleto, vamos a decir que se nos quiere tratar de imponer, o con el cual se nos quiere tratar de imponer un Estado comunal y un sistema comunal, y consolidar un sistema comunista, un sistema socialista de corte comunista. Bueno, si nosotros no entendemos que esto ya es un ultimátum de un punto de no retorno de la situación en que vivimos, bueno, y los políticos, la dirigencia política y los ciudadanos no nos activamos frente a esto, bueno, definitivamente esto posiblemente avance de la manera que avanzan las cosas en esa ilegítima constituyente comunal, avanzará,
y en algún momento tratarán de aprobarlo, cuidado si no, conjuntamente con lo que ellos llaman los comicios de los concejales o con cualquier otro tipo de mecanismo que ellos busquen hacer vía consulta popular. Pero sí pienso que esto debe ser un llamado de atención muy fuerte para la dirigencia opositora. Sería una mala idea simplemente dejarlo pasar diciendo, bueno, ya sabemos que esto es más de lo mismo, esto es más de la receta que ellos siempre traen, bueno, vamos a tomarlo como algo que no existe, como algo que no está. Por el contrario, yo creo que hay que tomarlo como un aviso, como una amenaza de que el régimen va hacia su política, en mi opinión particular, de exterminio, en mi política de consolidar el control social, el hambre como mecanismo de tener arrodillado al pueblo, y que es lo que está generando el éxodo masivo de la población. Finalmente, profesor, quiero aprovechar el contacto para conocer su opinión sobre esta declaración que tantas reacciones ha generado en las redes sociales, que atribuyen al constituyente Pedro Carreño. Él dice que a los escuálidos no voy a repetir sus palabras concretas. Yo ruego a aquellos que tengan interés que lo busquen en las redes sociales. Pero en todo caso, palabras más, palabras menos, dice, bueno, los escuálidos hay que fregarlos. Él dice, no podemos dejar que persigan a ningún camarada. Incluso habla de, cometer algún tipo de acciones contra aquellos que decidan meterse en contra de ellos, de los chavistas, decía él. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, porque realmente preocupa y mucho, lo uno con la consideración que hacía recientemente. Evidentemente, en un Estado de Derecho, él tendría que asumir alguna responsabilidad, no es el caso de nuestro país. ¿Qué puede comentarnos? Sí, en Venezuela no existe Estado de Derecho, no existe justicia, lamentablemente. Cuando uno lee este panfleto que pretende ser un proyecto de constitución y se dice es un Estado popular ante todo, se dice democrático, de derecho y de justicia social, y luego ve el contenido y ve que lo que menos priva es el derecho y lo que menos priva es la justicia y lo que menos priva es la democracia, uno tiene que reconocer que estamos frente a un Estado totalitario, un Estado con vocación totalitarista, que está tratando de consolidarse con esa vocación. Ahora, en un Estado de Derecho, un Estado constitucional, que esas palabras de Pedro Carreño constituirían delito o deben ser calificadas, y lo digo con toda la responsabilidad, eso que hizo Pedro Carreño, expresarse así, decir eso es apología al delito. Eso sí es instigación a delinquir, eso sí es llamar a la gente para que cometa un delito contra otras personas por pensar distinto, por de alguna manera oponerse al régimen que tiene oprimido a la población venezolana. Entonces, eso que está haciendo Pedro Carreño en un Estado de Derecho, un Estado constitucional, en un Estado con justicia, eso debería ser procesado inmediatamente y eso daría origen a la apertura de un juicio contra ese señor. Lamentablemente no tenemos un Estado de justicia, pero sí hay que decirlo claramente. Lo que ese señor está cometiendo, lo hubiera dicho aquí en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en cualquier país, siendo nacional de cualquiera de esos países, eso sería calificado claramente como apología al delito, instigación a delinquir, delitos graves que en el contexto que lo está haciendo es buscando incitar a lo que es el enfrentamiento de venezolanos, que es el terreno que ellos mejor conocen, el de la violencia. Y precisamente ese es el terreno que propicia este régimen, el de la violencia, el del hambre, el de la miseria, el de quebrarle las rodillas a la gente para que de alguna manera tenga que suplicar por una cajita de comida, por un carnet para poder poner gasolina o cualquier ayuda social, y en definitiva esa hambre, esa apología a la muerte, esa apología al odio que constantemente viene del sector oficialista y especialmente de señores como Pedro Carreño, es lo que hace que veamos millones de venezolanos huyendo, pero huyendo del terror, huyendo del espanto, y es algo dramático. Y por eso, repito, hago un llamado a la dirigencia opositora de cualquier tendencia, de todas las tendencias. Si no se ponen de acuerdo, si no nos ponemos de acuerdo y se dejan los personalismos a un lado y se traza una estrategia única, esto que es una campanada, una nueva campanada,
Esto nos va a llevar por delante y lo único que hace a mí es recordarme con las distancias, ojalá existieran las distancias, lo único que hace recordarme es aquella famosa película que ganó varios premios Oscar, El pianista, de Roman Polanski, de un pianista polaco en la Unión Soviética, lo que era, la Alemania nazi, huyendo de la persecución fascista, y cómo él tuvo que sobrevivir al hambre, al exterminio, a la muerte. Yo creo que no estamos muy lejos de ello. Mucha gente pensará que estoy exagerando, pero lo que hoy se ve en el centro del país, en el sur del país, en el occidente, en oriente, y lo que se ve en los Andes colombianos, ecuatorianos, peruanos, eso es una práctica totalitaria y es una gente que está viviendo una huida a una política de exterminio muy sofisticada, muy moderna, eso que le llaman socialismo del siglo XXI. Gracias, profesor José Vicente Jaro, abogado, profesor de la Universidad Central, con posgrado en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, defensor de derechos humanos, expresando opinión acerca de este tema, este supuesto borrador de la nueva Constitución que, bueno, ya se encuentra en distintos portales, incluyendo las redes sociales. Hacemos una pausa y ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Leopold, el club. Y María Corina. Yo estoy abajo. Cuidado, compadrito. ¿Hasta cuándo esto, Dios mío? En un mar de datos, cualquiera se ahoga. En un desierto informativo, algunos mueren de sed. En una nube de confusión, muchos terminan sofocados. En un país donde todos quieren saber más y mejor, La Cabilla está contigo. www.lacabilla.com. La Cabilla, una voz independiente, alta, clara y responsable. La Cabilla, opinión radical, información libre. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la Asociación Nacional para el Avance de la Ciencia, ASOVAC. A comienzos de 1950, el número de investigadores científicos activos en Venezuela llegaba a duras penas a unos 80. En este contexto, surge la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia, ASOVAC, una asociación civil sin fines de lucro, integrada principalmente por científicos y profesionales, cuyo fin es propiciar el progreso de la investigación científica y sus aplicaciones en Venezuela. La ASOVAC fue fundada el 20 de marzo de 1950 en el auditorio de la Cruz Roja Venezolana, gracias al empeño de Francisco de Venanzi y un grupo de profesionales, entre los cuales cabe recordar a Vicente Peña, Enrique Tejera,
Werner Jafé, Tobías Láser, Félix Pifano, Eduardo Roll y José María Cruzent. En sus inicios, se trazó dos objetivos: la implementación de la Convención Anual de la ASOVAC para la discusión de conocimientos científicos y la edición de Acta Científica Venezolana, una revista científica dedicada principalmente a la publicación de trabajos científicos realizados en el país. Ambos programas, iniciados en 1951, siguen vigentes en la actualidad. También a la ASOVAC se debe, en buena medida, el fortalecimiento institucional de la investigación venezolana. Por ejemplo, la creación de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICIT. La ASOVAC agrupa hoy aproximadamente a 3.500 miembros y su mayor desafío es mantener su vigencia institucional, adecuando sus propósitos, su organización y sus maneras de actuar a una realidad distinta del país, dentro de una sociedad globalizada. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Conexión 750, y decíamos al inicio que el Papa Francisco agradeció a los obispos venezolanos por su resistencia, al menos así lo informaba la Conferencia Episcopal a través de su cuenta en Twitter. En esta visita ad limina, el Papa Francisco habría dicho: yo sé que ustedes están cercanos a su pueblo y yo les pido no se cansen de esa cercanía. Gracias por la resistencia. Para conversar acerca de este tema, sabemos en línea telefónica a nuestro siguiente invitado. Siempre lo consultamos acerca del Vaticano, su relación con Venezuela. Se trata del padre Arturo Peraza, vicerrector de la extensión de la Universidad Católica Andrés Bello en Guayana. Padre jesuita, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Un placer, María Alejandra. Igualmente, pues bueno, desearle lo mejor, especialmente hoy, en el Día de la Virgen de Coromoto, patrona de toda Venezuela, pues que la Virgencita nos acompañe, nos dé fortaleza, nos permita generar las transformaciones que necesitamos en el país. Amén, que así sea, padre. Mucho interés de conocer, bueno, su opinión acerca de estas declaraciones que asegura la Conferencia Episcopal ofreció el Papa Francisco durante esta visita ad limina ocurrida en el Vaticano. ¿Lo escuchamos? Bueno, como bien se sabe, los obispos cada 5 años tienen que ir al Vaticano, les corresponde ir al Vaticano a presentar los informes sobre la gestión de cada una de sus diócesis. Y bueno, en esa oportunidad una de las cosas más importantes es el encuentro con el Sumo Pontífice. Así pues, toda la conferencia tuvo hoy el día de encuentro. El Sumo Pontífice además eligió el día justamente por ser el día de la Virgen de Coromoto. Entonces estableció este día como el día del encuentro con la conferencia para recibirlos. Ha sido el presidente de la conferencia quien nos ha informado del contenido de este encuentro. Ese contenido fundamentalmente viene a propósito de, primero, una información que brinda el presidente de la conferencia sobre la situación de Venezuela a los ojos de la Conferencia Episcopal Venezolana. Como esta visión es muy conocida en el país porque la conferencia ha emitido cantidad de documentos en donde ha ido señalando y acompañando a nuestra población en este ya largo peregrinar de proceso de caída, de proceso de
pues de estancamiento y progresiva caída de nuestra sociedad, ¿no? En las situaciones de hambre, en las situaciones de miseria, y la conferencia episcopal ha ido acompañando a nuestro pueblo. Entonces, pues viene el presidente de la conferencia, informó al Papa tanto de los temas de pérdida de ámbito democrático que hemos tenido en Venezuela, como de la situación del problema social que estamos presentando y la situación socioeconómica, la situación de hambre, que además pues, recientemente, como sabemos, en la ONU también tuvo ecos importantes. Y bueno, la reacción del Papa frente a esto que nos está informando el presidente de la conferencia ha sido primero reconocer esa cercanía y agradecer la cercanía que han tenido los obispos, porque está en la línea de lo que Francisco le ha pedido a los obispos en todas las partes, que no sean príncipes, que no sean señores, sino que sean personas cercanas a sus comunidades. Y él siente que los obispos venezolanos están siendo muy cercanos a toda la población venezolana, especialmente en esta situación dramática. Pero además le pone un adjetivo muy particular, la palabra resistencia. Esta palabra me parece que es muy fuerte, muy cargada. No es simple cercanía en una situación dramática que se podría dar, por ejemplo, frente a un fenómeno natural terrible, que en donde hay que acompañar a un pueblo. No, está usando la palabra resistencia, que en el fondo tiene que ver con un proceso progresivo desgaste y agresión continua que han sufrido tanto la conferencia como la misma población de manos de alguien que no es especificado, pero que evidentemente le ha ido haciendo progresivamente daño, y que bueno, que a pesar de ese daño continuo, la conferencia episcopal, los obispos y detrás de ellos toda la iglesia ha seguido acompañándose, ha sostenido en la posición, ha estado al frente de las circunstancias dando una voz, y esto lo que está haciendo es avalando esa voz de los obispos. Lo que les está diciendo es: ustedes tienen mi aval, lo que ustedes están diciendo es lo que yo veo y lo que yo siento. Y es una suerte de cheque en blanco que está dando el Papa Francisco. Hay un espaldarazo a todos los miembros de la conferencia episcopal. Ahora, padre Arturo Peraza, este llamado a resistir el avance del control social del gobierno con las medidas económicas y este supuesto borrador de constitución que consagraría la patria bolivariana socialista, me recordó las declaraciones de Monseñor Víctor Hugo Basabe luego de un encuentro con el Papa Francisco, y él decía que a propósito de las referencias históricas que había buscado el sumo pontífice sobre la crisis de nuestro país, solo era comparable con la Alemania nazi, cito a Monseñor Basabe, y la Rusia de Joseph Stalin. Yo quisiera su comentario, si es una exageración o no, hablar de un proyecto que pretende, bueno, instalar un sistema totalitario en nuestro país, a pesar de las consecuencias que esto puede tener o ya tiene, y lo que ya conocemos ha ocurrido en otras partes del mundo. ¿Lo escuchamos? Bueno, fíjate, yo lo primero que necesitaría es conocer el proyecto, que por lo menos para mí es desconocido. Yo no sé cuál es el proyecto de constitución que tiene en manos el gobierno, pero es una cosa muy llamativa porque hablan de una democracia participativa en donde los ciudadanos no estamos enterados, y el primer elemento de toda democracia participativa es la información. Pero eso es un documento que tienen encapsulado, encerrado y desconocido para la población. Supuestamente elaborado hasta el 80%, según dijo uno de los constituyentes más famosos y conocidos. Lamentablemente los ciudadanos no sabemos qué se discute allí puertas adentro. En todo caso, yo sí creo que hay una clara tendencia ideológica hacia el totalitarismo. Creo que se enfrenta a una población que no fácilmente es sometible a ese tipo de estructura, y lo que va haciendo la resultante de un vector de fuerza política que intenta una línea totalitaria y la reacción de la población es la anarquía. Y esta situación de anarquía social en la que estamos como resultante definitiva de este proceso está haciendo daño en términos de disolución del Estado venezolano. El Estado venezolano hoy en día no maneja nada. Si tú te vas al Estado Bolívar, donde yo estoy ejerciendo funciones de vicerrector, es impresionante cómo pocos kilómetros hacia el sur de Ciudad Guayana, pero incluso en la misma Ciudad Guayana prácticamente hay incapacidad de gobernabilidad, prácticamente lo más mínimo. Está toda esa zona controlada por bandas, por grupos, por los elementos del ELN o de los sindicatos o el pranato, el tema de las minas, y el Estado venezolano está prácticamente desdibujado e inexistente.
Entonces uno se pregunta cuál es la pretensión de control totalitario. Ni siquiera puedes controlar probablemente ni el mismo Palacio de Miraflores, porque hay militares que se te van a hablar en Nueva York o en Estados Unidos y tú ni siquiera sabes quién está hablando, de qué se está hablando. Y pretendes un control totalitario. Yo creo que simplemente hay un desquiciamiento ideológico que pretende una cosa que nos está haciendo daños a todos, pero que fundamentalmente le está haciendo daño al Estado venezolano y está generando una gigantesca incapacidad para la gobernabilidad. Padre Arturo Peraza, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos, vicerrector de la extensión de la Universidad Católica en Guayana, padre jesuita, prestando opinión acerca de este encuentro de los obispos venezolanos con el Papa Francisco. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Al cierre, un par de informaciones. Fonatel prohibió a los periodistas Roberto Denis, Joseph Polizuk, Eval Scharfenberg y Alfredo Mesa publicar información en la que se mencione a Alex Saab, empresario vinculado a presuntos actos de corrupción en la importación de alimentos. Es una denuncia que hace el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Y bueno, finalmente el Partido de los Trabajadores, tomando en cuenta que Luis Ignacio Lula da Silva no podrá postularse a las elecciones presidenciales, decidió cuál será su sustituto. Fernando Haddad asumirá esta responsabilidad, exalcalde de Sao Paulo. Habrá que ver qué ocurre en las presidenciales en Brasil. Nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.